Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración por todas aquellas personas que en ese momento se encuentran en alguna dificultad. Para las personas que tengan algún problema económico, de salud o sentimental. Si quieres que hagamos oración, puedes hacerlo en los comentarios, manifestarlo. Yo trato de responder en la menos brevedad posible. Y si la quieres hacer en tu corazón, también hazlo en tu corazón. Bueno, también te quiero invitar en este preciso momento que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con mucho amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. También te quiero invitar a darle like a este video, a suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas tus notificaciones. Voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos y amigas de Escorpio que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. Quiero que pienses, bueno, ya salió la primera carta. Uy, voló. Quiero que pienses en tu persona especial. Vamos a preguntar qué siente por ti tu persona especial, qué piensa de ti tu persona especial y qué espera de ti tu persona especial. También vamos a ver qué les espera a ustedes como relación y el consejo de sus guías espirituales. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué piensa de ti tu persona especial y qué espera de ti tu persona especial? Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación y el consejo de sus guías espirituales también. Tu persona especial, la verdad, está bastante decepcionado de ti, está muy deprimido o muy deprimida, duda mucho de los sentimientos que tú tengas por esa persona especial. Se siente muy desengañado o muy desengañada. Es una persona que realmente te quiere. Muy seguramente es una persona de Sagitario, Leo o Aries. Es una persona que a pesar de esto, de esta decepción, de todo esto que siente por ti, de este desengaño que siente por ti, es una persona que no pierde la esperanza. Es una persona que teme perderte, que tiene mucha ansiedad en este momento y que quiere cambiar su forma de ser contigo para ver si te puede atraer, para ver si tú puedes voltear tus ojos a esa persona con la que estás en este preciso momento. ¿Qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano? Unos problemas, unas dificultades por unas noticias que van a recibir ustedes como pareja. Va a ser una pelea algo fuerte, pero la cual ustedes van a poder enfrentar, van a poder confrontar esta situación y salir adelante de esa adversidad, de ese problema. Tienen que tener muchísimo cuidado porque tal vez hay personas a su alrededor que no quieren mucho la relación de ustedes, que no les agrada mucho verlos juntos y van a tratar de separarlos y armar problemas por una situación o por otra para poderlos separar. De pronto pueden ser personas de Sagitario, Leo o Aries. Estas personas son bastantes personas. Pueden ser hombres, mujeres, pero son bastantes personitas. Vamos a ver qué consejo les dan a ustedes los guías espirituales, mis angelitos, en este preciso momento. Bueno, estas cartas son súper maravillosas. Mira, este angelito te dice, la lucha te hará próspero. Mira, si tú ves que están teniendo problemas en este momento con tu pareja y tú quieres realmente a tu pareja, luchen por esa relación. Saquen de sus vidas a esas personas que no los quieren ver juntos, esas personas que interfieren en su relación y sean leales el uno al otro. Este ángel es súper maravilloso. El cielo te da el poder de sanar. Mira,
Hay personas que ya no están con ustedes y que los conocen, que los conocieron en vida y que quieren que ustedes tengan una bonita relación y que están pendientes de ustedes. También van a recibir esta ayuda divina si ustedes la solicitan, si la piden, para poder mejorar su relación, para poder sanar su relación. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, esa ha sido la lectura para ustedes que están en pareja en este preciso instante. Ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales a través de las cartas para mis queridos escorpiones y escorpionas que se encuentran en este momento solteritos o solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 siguientes es lo que se te viene en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. En este momento tú estás pasando por una situación, al parecer hay unos problemas que tú piensas que te van a hacer fracasar en lo que tú te has propuesto, en lo que tú te has empeñado, y eso te tiene bastante desesperado o bastante desesperada. Tú piensas que hay personas que o te engañaron o que te van a engañar, que van a ser deshonestas o que han sido deshonestos contigo en algún momento. Y esto a ti también te tiene bastante descolocado o descolocada, bastante deprimido, y que es una situación que no es muy buena para ti, que no ha sido nada bueno para ti toda esta situación, que te espera en un futuro más bien cercano, que tú tomes ese toro por los cuernos, que enfrentes toda esa situación y que salgas adelante de todo esto de muy buena manera. Llegan unas noticias a tu familia, a tu casa, unas noticias que a ustedes lo van a poner a dudar de ciertas cosas, de ciertas situaciones, y tienes que tener muchísimo cuidado con alguna persona en la cual tú te vas a interesar en un futuro más bien cercano del signo Tauro, Virgo o Capricornio, porque es una persona que te puede traer bastante inestabilidad emocional. Es una persona que te podría traer bastantes desengaños. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este momento, mi querido amigo o amiga de Escorpio que se encuentra solterito o solterita en este preciso instante. Bueno, este angelito te dice en tus viajes, en los viajes te encontrarás, mira, no solamente el viaje físico, sino también un viaje hacia el interior tuyo. Yo te invito a que eh, si meditas, pues que medites o ores. Si no crees en nada de esto y solamente crees en ti, pues que creas en ti. Y este es un momento en silencio, escuchándote a ti mismo, escuchando a tu corazón, que cultives tu vida espiritual. Y también te conviene muchísimo hacer un viaje, así sea corto o si puedes un viaje largo en el cual tú puedas tomar otros aires. Este otro angelito te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira, vas a encontrar una situación o unas situaciones que te van a dar valor para seguir adelante, que te van a dar el valor para seguir con la lucha que tú tienes en este momento, cualquier tipo de lucha sea la que tú tienes, y vas a recibir ayuda divina, ayuda de tus guías espirituales en esta situación. Solamente pide ayuda, que ellos están con los oídos abiertos y el corazón dispuesto para poderte ayudar. Solamente hay que pedir. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Escorpio que están solicitando la lectura para su situación económica. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante, y las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano en cuanto a tu economía y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, ¿qué estás viviendo en este preciso instante?
Una etapa algo difícil, pero de la cual tú vas a salir reforzado, bastante reforzado. Estás teniendo unos enfrentamientos bastante serios, ya sea con tu competencia o con los socios de tu empresa, de donde tú tienes tus inversiones. Mira que lo que tú has logrado, lo que tú has conseguido, lo has hecho con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y estás teniendo problemas para reclamar eso. Estás teniendo problemas para reclamar lo que a ti te pertenece y que en este momento no es muy favorable para ti esa situación. Tienes que tener muchísimo cuidado y asesorarte legalmente para poder reclamar lo que a ti te corresponde. Mira que todas estas situaciones a ti te han traído muchísimas dudas si realmente seguir o no seguir en la sociedad o en el negocio que tú estás teniendo en este preciso momento, porque igual te han traído bastante pérdidas o has tenido bastantes pérdidas y en un futuro no muy lejano podrían seguir esas pérdidas. Pero mira que tus guías espirituales te dicen que confíes más en ti, que confíes más en tus capacidades, que no confíes tanto en las personas en relación a tus cuestiones económicas, que tengan más cuidado porque te podrían estar engañando en un futuro más bien cercano, te podrían estar estafando con este dinero que a ti te corresponde y que estás teniendo dificultades para poder reclamar. Utiliza todos los medios legales para recuperar lo que a ti te pertenece, lo que te has ganado con tanto trabajo y con tanto esfuerzo. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este momento. Ten muchísima calma y ten muchísima serenidad para poder tomar decisiones sabias y acertadas. Mira lo que te dice tú. Este angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Vas a tener un sueño realmente revelador en el cual vas a ver qué es el camino que tú debes coger. Además, también ten muy en cuenta qué es aquello que tú realmente has soñado hacer con relación a tu economía para tener una prosperidad en eso. Mira si no te estás desviando de lo que tú realmente pensabas en un principio, de lo que era tu objetivo en el comienzo, si no te estás desviando mucho de ese sueño. Mira, este angelito te está diciendo, tu pareja te dará paz. Apóyate en tu pareja, cuéntale lo que te está sucediendo para que tu pareja te pueda ayudar y te pueda aconsejar también. Si no tienes una pareja, si eres soltero, entonces aquella persona en la cual tú confías o aquel guía espiritual en el cual tú confías. Bueno, mis queridos amigos o amigas de Escorpio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Espero haberlos podido ayudar. Les mando miles de bendiciones, un abrazo de luz. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den like a este video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.